Canal 9 BioBio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. ¿Cómo está? Gusto de saludarle. Bienvenida, bienvenido a Lo que está en juego podcast de análisis político a través de Canal 9, BioBio Televisión y nuestras plataformas en redes sociales. Estamos en Spotify y también en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Canal 9 BioBio TV. Hoy somos menos, pero no por eso no va a estar bueno el capítulo. Lucas Serrano, quien es académico de la Universidad de San Sebastián y analista de... Observa BioBio. Iba bien. Vamos que se comentan Luquitas. Todo muy bien, un gusto estar acá como siempre. Ya capítulo 18. 18. También está con nosotros Francisco Gatica, quien es director del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad BioBio. Gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Y estamos en la mayoría 18. Sí. Increíble cómo ha avanzado el tiempo y este proyecto. Bueno, Leslie no está con nosotros porque ella es muy famosa también, no solo en Canal 9. Tiene otras responsabilidades, además de ser una tremenda académica, así que hoy vamos a hacer la pega por ella, porque ella va a hacer la pega por mí la otra semana, que no voy a estar. Así que bueno, tenemos mucho de qué hablar. Se han inscrito las listas parlamentarias que tanto habíamos esperado. Hay 8 candidatos presidenciales. Yo llegué a pensar en algún momento que iban a llegar incluso a ser 9. Pero también no me deja llamar la atención algunas inscripciones, así que de inmediato voy a abrir la conversación. ¿Por qué pensabas que iban a ser 9? ¿Quién pensabas que sí? No sé, que iba a estar por ahí Jorge Arratia, como nosotros, o alguno de estos personajes de los cuantos eran 200, ¿cuántos? Sí, tanto. Pero eso también lo hablamos, dijimos que mucho eso iba a ser voladero de luces y en la decartación más encima tú te encuentras con algo que yo no sé si había pasado el nivel que está pasando ahora, que 5 de los 8 ya tuvieron experiencia previa. Sí. 2 veces Evelyn Matei, 3 veces con esta Franco Parisi, 5 veces Marco Enrique Ominami, 3 veces José Antonio Caz y 3 veces creo el profesor Arte, claro. El único comunista de verdad de todos los que van ahí. Entonces, finalmente hay una decantación entre tanto la lógica también farandulera, y no digo farandulera de SQP, perdón, se me ha ido el carnet, de programas de farándula, sino de esta farandulización de la política. De esta idea de que finalmente yo a lo mejor no voy, y yo sé que no voy a conseguir ser presidente, pero mi apuesta está en tratar de entrar ahí, de estar en la conversación, porque, por ejemplo, hay muchos candidatos que tienen clarísimo que no van a ir a ganar la presidencial, ni siquiera pasar una segunda vuelta. Harold Mayni Nicol, el mismo Marco Enrique Ominami, pero su posicionamiento o su mantención como figura estratégica es importante en este espacio. Ahora, no hay grandes sorpresas, pero sí ya por último se decanta el panorama y ya podemos hablar con datos informados de quiénes son los que están corriendo. Sí, yo un poco en la misma línea. Creo que pensé que iba a ser ¿Sí? Pensé que Artés no iba a llegar con el firma, el profesor. Y más Nicol también, Sí, también. Para mí yo creo que estaban como en la zona de quiebre. Hasta último minuto yo creo que hubieron dudas respecto a eso. Pero ya está los dados echados, están están compitiendo, ya tenemos programas, nuevas versiones de programa. Justamente el mismo día. Con más páginas. Y queremos que se lo aprendan también. Claro, es una cosa importante. Y también un poco esta cosa de que el estar en la papeleta te revitaliza, te da cuerda para 4 años más, claro, para hacer una opinión, para estar ahí constantemente rondando los medios. Por lo tanto, están las cartas hechas y ahora hay que esperar que se valide la firma. Que es un tema importantísimo. Tenemos hasta el 28 de agosto, tengo entendido. Sí. Y luego viene ya la campaña en medio publicitario, que es el 17 de septiembre. Buena fecha, un día antes de Fiestas Patrias. Y luego después vendrá la campaña con Anticucha. Así que viene muy interesante el panorama. Es que claro, finalmente vamos a tener este periodo de ajuste antes del 18 y ya a la vuelta del 18 con resaca vamos a encontrarnos ya de entrada con el proceso electoral bastante fuerte, y también va a ser interesante ver si esto va a tener algún impacto en el único instrumento de medición que nosotros usamos y que a rato manoseamos bastante, que son las encuestas, porque hemos visto fenómenos bien interesantes como un tiempo una caída de Evelyn Matei, se nos superaba por Franco Parisi, pero que apareció
parecido normalizarse en el último tiempo, esta visión de una Janet Jara que creció como la espuma hasta que ya no pudo crecer más, o un José Antonio Cast que habla tranquilamente desde una posición bastante cómoda en la elección, donde incluso los más escépticos podríamos llegar a pensar que casi todos están dando por media perdida la presidencial y podemos ver a las listas parlamentarias que hay una esperanza en cuidar las huestes en sus listas parlamentarias. Ahora, obviamente, eso también ve como ya ha ido cambiando la agenda de los candidatos. Ahora mismo está ocurriendo el impulso a Bío Bío, hoy día en la región del Bío Bío hoy día ocurrió, y vemos que los tres candidatos más grandes, ya sea que por temas de agenda, ya sea porque están con miedo de hablar, o no quieren la exposición, sobre todo en este momento donde hay unas de luz bien puestos en las campañas, han decidido dar un paso atrás. Un poco en desmedro del empresariado y el empleo de la región del Biobío, que a uno igual le ofende un poco empezar el regionalista que lleva dentro. Sí, yo creo que igual se marcó un punto ahí, lo marcó Jara, cuando dijo, sabes que yo no voy más a estos espacios por un tiempo. Entonces yo creo que ella, claro, finalmente contra quién va a debatir. ¿Es cierto? Claro. El arco político entre Matei y Kast tampoco es tan distante, por lo tanto, Jara se retira de estos espacios y ya pierde sentido la conversación. Y claro, porque en un debate, que por ejemplo estuviera José Antonio Cast aquí, ¿a quién podría atacar? ¿A quién podría escapar? ¿A Marco Minami? Y además, ¿cuál es el riesgo al que él se expone? Sí. Dado que es el teoría del caballito ganador, o el que va punteando de que los otros les vengan a atacar. No le agrega valor, le agrega valor a la discusión. Claro. Ahora, finalmente, ¿por qué es tan fácil cuando está Jara? Se le hace más fácil a Kast porque le dispara al gobierno que está encarnado la figura de Jara. Claro. Por lo tanto, pierde sentido y probablemente vamos a tener un periodo donde vamos a tener debate. Y la otra cosa es que hay que entender que el punto de inflexión, este es muy folclórico, lo vamos a tener ya a partir del 21 de septiembre, porque de aquí al 18 van a estar todos los arreglos, todas las puestas en escena. Van a estar midiéndose también. Va a ser bien interesante porque lo vemos hoy día en la actividad que ocurrió en la región del Biobío, que eso también le da portada y plano a los que vienen detrás. Claro. Los Marcos Enrique, los Franco Parisi, que no los Hannes Kaiser, que en este momento no tienen. Todo puede ser más exposición, más polémica, más prensa. A ellos en este momento les conviene. Claro, les conviene porque también tienen que mostrarse como una alternativa seria. Claro. Sí, a mí hay cosas que me llaman profundamente la atención. Yo sé que ninguna en realidad es comparable con otra, especialmente porque vamos a tener la primera presidencial con voto obligatorio. Yo creo que se nos abre igual un campo de acción que de verdad no me atrevería siquiera a proyectarlo, ni de participación ni de voto. Yo creo que claro, las encuestas indican que está muy tranquilo José Antonio Cast, que si sumáramos A más B más C le da a él convertirse en el presidente de la República en segunda vuelta. No obstante, mirando las encuestas ayer, entrevistamos a Franco Parisi y yo le escuchaba que él dijo, yo obtuve casi un 13% y saqué el tercer lugar en la primera vuelta de 2021 y el número exacto es 12,8%. Él hoy ya está marcando eso en las encuestas y dijo, yo crecí en 2 meses, dijo, haciendo campaña en el extranjero, crecí hasta el casi 13% en 2 meses. Ahora estoy acá haciendo campaña y estamos en agosto. A ver, no digo que la realidad sea la misma, pero tiene un campo de acción muy interesante. Solo lo personalizo en él. Lo de Marco Enrique Minami se resolvió la vez anterior, ¿se acuerdan? Incluso por vía judicial, muy encima. Meo se supo en abril que estaba juntando las firmas. Entonces, como que esta campaña partió antes. Sí, no partió este lunes. Sí, no, partió antes. Ya llevamos ya casi unos 2 meses, 3 meses intensos, ¿cierto? Sí. Pero, claro, es difícil apostar a cómo se va a comportar este voto obligatorio, porque alguno podría decir, sabe que este voto obligatorio va a ser mucho más de castigo al gobierno, por lo tanto va a inclinarse mucho más a Kast, o este voto obligatorio comulga mucho más con los principios que tiene Parisi. Entonces tenemos una gran incógnita de cómo se va a comportar. Yeah. Sí sabemos más o menos que en el caso de Jara debería estar entre el 35 al 38%, entendiendo como aquel que aprobó la primera constituyente, que fue obligatoria. Claro. ¿Cierto? Debería moverse en ese rango, más cercano al 38%. Sin embargo, las encuestas te marcan algo distinto. Y por otro lado, deberíamos entender de que por la división de candidaturas que hay en la derecha, Kast no va a llegar a ganar en primera vuelta, va a pasar a segunda vuelta.
Entonces todo indicaría, tendría que haber un milagro extraño o una seguida de errores garrafales que vamos a tener una segunda vuelta Kast y Jara. Obviamente hay hartas lecturas. Yo creo que la primera, y yo concuerdo un poco con la lectura del candidato Parisi en el sentido de que, a pesar que hay gente que se enoja cuando hablamos de él, Sí, de que es cierto que él ha iniciado las campañas más atrás y él durante la campaña sube. La primera vez también empezó a dejar atrás a Marco Enrique Ominami, se empezó a enfrentar a Matei, tratando de hacerle, salió tercero la primera vez, volvió a salir tercero la segunda vez y con más votación. Entonces, y ahora que está cuarto, pero tiene más o menos en encuestas la misma votación que tuvo la vez pasada, y si uno mira, tú vas a ver que en esta exposición, y sobre todo con lógicas de voto obligatorio, donde el discurso de París y de este enfrentamiento, que es más cualitativo de pueblo versus élite, él se para muy bien a decir, aquí están los apitutados de siempre. Hoy día mismo yo lo escuché decir, roban los comunistas, roban los fachos. En cambio, esta nueva camada de gente que llega conmigo no lo va a hacer. Gente ciudadana de verdad, claro, que quiere mejorar el Estado. Entonces, ese discurso que es sencillo puede permear muy fuerte con un electorado que, es cierto lo que tú planteabas en el principio, que uno puede sumar A más B más C, sobre todo esa es la clásica lectura que uno hace después de una primera vuelta. Claro. Están haciendo en Bolivia hoy día. claro. Pero también hay fenómenos cualitativos que motivan y movilizan a cierto elector, como por ejemplo, hay votación de Franco Parisi, que la vez pasada se fue para Gabriel Boric. Pero yo no sé si en esta elección iría a Janet Jara. Claro, es lo menos. Entonces, hay otros temas discursivos, estratégicos, que llaman mucho la atención, y es cierto que esta elección partió antes, pero por lo mismo va a ser interesante. Yo creo que este mes ahora, hasta que vuelvan a lanzarse las campañas después del 18, donde vamos a ver ajustes, vamos a ver cómo se van a estar midiendo, y por eso los candidatos más grandes o los que están punteando han decidido dar un par de pasos para atrás para ordenar, claro. Pues menos ordenar la casa para hacer la campaña, una campaña intensa. Ahora, puede que como candidato me vaya mejor en redes sociales, eso sí. Eso sí, totalmente. Ojo, porque las redes sociales tienen caja de resonancia, yo puedo entregar ciertos mensajes que están muy focalizados, entonces puede que no le agregue tanto delta en la campaña en territorio, quizá él, porque él tuvo un buen rendimiento en redes sociales. Entonces puede que se venda mejor mediante las redes que mediante el trabajo en terreno. Ojo con eso, porque el trabajo en terreno es demandante de una organización en terreno. Bien, que alguien que te arme el mitin, alguien que esté contigo, el que mueva la bandera, gente que pegue los afiches, todo lo que tú quieras. Entonces, no es tan importante como antes. Antes era muy, muy, muy importante. Hoy día con las redes sociales perdió importancia, pero el trabajo en terreno es desgastante también. Claro, pero el tema es, uno ya no sabe cuánto paga esa apuesta. Claro. Yo estoy de acuerdo con Francisco. Instalar todo ese circuito de... Claro. Obviamente tú puedes ir a la feria con un par de gente que te banderee, pero no es a la suerte de la olla, porque como que te pueden escupir, como que te pueden saludar, o puede ser totalmente intrascendente. O sea, uno se acuerda de la elección anterior de los alcaldes, cores, concejales, donde iban alma en pena a la feria y la gente seguía su día a día y ahí estaban entregando unos volantes que era una pérdida de plata. O sea, ¿cuánto hoy día influye tener paloma y que antiguamente era tan importante papelar? Hasta claro, entonces, claro, y la gente le corta la cara para tomarse fotos de ellos con la paloma. Entonces, finalmente hay también un clivaje que está cambiando hacia campañas desde las redes sociales. Parisi lo representa muy bien. O sea, sí. Es complejo encontrar un fenómeno que en una elección presidencial o un candidato en algún país del mundo haya estado sin pisar ese país y tener tan buen rendimiento como tuvo él. Es casi inexplicable. Sí. Check Parisi. Quiero hablar un poco de Meo porque él hizo una campaña bien interesante en las universidades para captar firmas. Ahora, ojo, que todas las firmas son 35.000 para poder postularte como candidato a presidente. Varios dijeron que juntaron más de esas 35.000, 36. Meo lo dijo casi 2 semanas antes. Claro, 37.000 y siguieron en este trabajo. Pero Meo, yo creo que es este arco político, siento que es el que está como más incómodo. Me da la impresión que él en el fondo... es una teoría inventadísima mía, pero vendría a captar un poco lo que no logró hacer el paso a primera vuelta de Carolina Tovar. Sí, yo creo que incluso hay un porcentaje de edad que se va hoy día a Matei, eso sí.
o que se va otro candidato más a la derecha. Pero él está Hoy como día. muy incómodo. Pero está ¿Qué- incómodo porque el discurso de Meo estaba más centrado en el progreso, más centrado en ese tipo de eje. Y hoy día, lamentablemente, el clima político está muy centrado en la seguridad. Entonces, no le acomoda a Meo el tema de la seguridad. Ahora, Acomoda. yo tengo una visión un poco distinta en el sentido de que creo que bueno, primero hay que entender que Marco Enrique Minami creo que es un animal político. Sí, es un muy buen y tiene un polemista muy bueno. sí, y tiene un prestigio internacional con esta facción del Grupo de Puebla, Sí. que pocos candidatos pueden dar aras y luces de esos movimientos que él tiene y esas triangulaciones donde él se ha convertido en un referente importante del progresismo latinoamericano. Yo creo que Meo está en una situación media win-win en el sentido de que él estaba muy expectante de la primaria que terminó ganando Janet Jara porque tenía que inventarse a raíz de ese resultado. Porque si ganaba Carolina Toá, él se tenía que meter a la izquierda de Carolina Toá. Claro. Y si ganaba Janet Jara, él se tenía que meter hacia el centro de Janet Jara. Y yo creo que ese proceso de metamorfosis es lo que se puede interpretar hoy día como una incomodidad de un Marco Enrique Minami que, créanme, que en la medida que la campaña vaya empezando y él empieza quizás a un poquito petrolero, va a andar muy rápido porque él es muy clever en entender que es cierto que la gente quiere hablar de seguridad, pero hablar de seguridad no será más Estado. Que la gente quiere más Estado, más protección, más carabineros. Y ese debate él lo puede encarnar, obviamente, con una estrategia de socialdemócrata. Socialdemócrata, obviamente, esta apuesta mítica que es entender si este votante ex concertacionista, centroizquierdista, sigue siendo relevante hoy día en Chile y Meo va a tratar de estar ahí. O sea, obviamente uno entiende que Meo bajo ningún caso va a pasar. Estamos hablando que hoy día está pesando el 2%, un 2%, pero cuando se instala Meo, se instala con un discurso muy contra lo establecido, muy contra lo que era la concertación. Siendo hijo de la concertación. Siendo hijo de la concertación, habiendo militado en la concertación. Entonces, ¿qué pasa? Que su discurso se instala en el eje de que, mira, en realidad hay una clase política que ya está envejecida, hay unos partidos políticos que están anquilosados, por lo tanto, yo vengo a renovar la política y vengo a hablar justamente desde fuera de este establishment. Pero ese discurso está en todas partes hoy día. Sí, por supuesto. La materia de partido político que están hoy día es completamente distinta a la que teníamos. Bueno, en París también es contra esta. Por eso. Totalmente. Entonces, pierde la bandera para instalarse, reconociendo, eso sí, que es un excelente polemista, es un tipo duro en los debates, y además maneja muy bien el tema de la instalación de imágenes, porque él viene del mundo audiovisual. Es que eso mismo, o sea, finalmente lo hemos conversado y esto es una teoría que no la acuño yo solo, sino a varias personas que se está dando, y no solo en Chile, esta idea que las elecciones se juegan mucho pueblo versus élite. Y casi todas las candidaturas, salvo la candidatura de Evelyn Matei, a mi juicio, responden un poco narrativamente a lo menos a ese discurso. Uno podrá decir si es delito o no, Johannes, Kass, mismo Parisi, por las rentas que reciben, la misma Janet Jara hoy día, siendo ministra. Entonces, obviamente apelan a su pasado, apelan a su posicionamiento político para mostrarse como afuerinos. Y en esa lógica, obviamente, Marco Enrique Minami viene siendo no los hijos de la concertación, sino el hermano menor, que en algún minuto cuando vio que los hermanos mayores o los padres no estaban dando los espacios, antes que todo este proceso de creación de Frente Amplio, fue el primero en decir adiós concertación, adiós a este Chile de los quórum, a este Chile donde del amiguismo, y quiero mi propio camino. En su momento, con mucho éxito, es cierto que eso lo ha desgastado un poco. O sea, Sí. la figura de Marco Enrique Minami, ya siendo su quinta elección presidencial, parece a rato un meme mismo en el desgaste. Ahora, va a ser muy entretenido ver cómo los elementos que relevaba Francisco se van a crecer en un debate donde va a tener que enganchar con gente como Johannes Kaiser o José Antonio Kass, y donde Janet Jara va a tratar de tener un tono quizás más amigable, el profesor Artés va a tener un tono más duro, y Marco Enrique Minami va a tener que culebrear un poco entre medio ahí. Y lo va a hacer. ¿No? Y lo va a hacer. Y lo va a hacer porque finalmente es un animal político. Ahora, es súper interesante esto de la élite versus las masas, ¿eh? Sí. Sí. Porque esto es una distinción del tiempo de Ortega, ¿sabes? Se me parece la plantea. Pero entendiendo que la élite no lo estamos asimilando a una clase social o a la cantidad de riqueza, sino ¿te acuerdas que en algún minuto Lago habló de no fue Lago? Se habló de los apellidos de las familias fundantes. Las 7 familias, en algunos casos de pesca. Claro, y las 7 familias fundantes. Entonces, claro, estamos asimilando a élite en más que nivel de ingreso que tengan, a si participa de estas 7 familias fundantes. Claro. ¿Me entiendes o no?
Y en eso claramente, claro, salvo yo creo que Matei, no está, el resto de los candidatos no tienen eso. Pueden tener dinero, pero no son parte de la familia fundante, ¿cachai? Yeah. Entonces quiero entender de que el eje elite versus masa hoy día lo estamos interpretando principalmente como esta, entre comillas, aristocracia familiar de la familia anquilosada, ¿me entiendes? No de la manera de tu nivel de ingresos económicos. Claro. ¿Se entiende, no? No son los privilegios. No son los Y privilegios. aquí es donde Matei es la que más pierde, sí, finalmente no solamente representa una de las actoras más importantes de los 30 años, sino es hija de un general de la Junta de Gobierno. De apellido Ross, me van a entregar los temas, claro. Empresarios están en su equipo de trabajo. Ahora, sí quiero hacer bien interesante no dejar pasar la discusión de elite versus masa o pueblo. Es que obviamente ese clivaje existe desde siempre. Siempre. Es casi el hito fundante del marxismo incluso, pero lo que tenemos hoy día es que distintas figuras políticas están tratando de identificar distintas élites, y están posicionando distintas élites, como José Antonio Caz dice, élite progresista. Esta élite progresista que nos ha gobernado y ha llevado a Chile donde está. O lo que acabamos de decir nosotros, Franco Parisi habla de esta élite política de los apitutados. O la Janet Jara que habla de esta elite que ahí hay gente como ella, la dejó históricamente excluida por ser mujer, de barrio, de la vida vulnerable. Conchalí. Y claro, entonces ven ese discurso que obviamente claramente a Matei le queda muy incómodo. Todos a su manera, desde su propia conveniencia, tratan de articularlo bajo el mío. O podemos hablar un poco en la caricatura, el profesor Artés, que la vez pasada dijo que salía en marcha contra su gobierno, le iba a ser el primero marchando contra su gobierno. Pero date cuenta, Milei ganó contra la casta. Por supuesto, También, sí, como y Donald Trump también, pues. Entonces a la larga hay que entender que esta elite no está asociado a tu renta, está asociado a de dónde proviene. Sí, continuamos con el ejercicio porque quiero que hablemos de las listas también, que están súper entretenidas, pero Harold May Nichols lo logra y agradece, si mal no recuerdo, a la familia de Soledad Alvear con Guterman Martínez, ¿cierto? Es que eso hace rato que ya... A ver, quiero escuchar. Bueno, Eso lo dijo es la Cervel. facción más, hizo una barbaridad, más guatona de la de, que se separó en su minuto, que la Soledad Alvear y Guterman Martínez tuvieron mucho tiempo trabajando en otros ámbitos, pero la facción más, viene de la facción más conservadora de la DC, ¿no? Es que ahí nuevamente te demuestra la bolsa de gatos que es teóricamente centro. Claro. Que es donde por un lado tenemos a los demócratas que se fueron con Chile Vamos y Jimena Rincón, donde tenemos, por ejemplo, situaciones que vamos a hablar en las listas parlamentarias, como Gaspar Rivas puede pasar del Partido de la Gente al Frente Amplio, o con Calisto, que se cruza todo el espectro político para ir de la lista de Molet, etcétera. Pero tenemos que el centro hoy día tiene una orfandad bastante fuerte, sobre todo después de que uno de sus grandes referentes antiguos, no tan presente como la democracia cristiana, por su conveniencia electoral decidiera apoyar a Janet Jara. Entonces vemos que gente como precisamente como Soledad o Gutenberg Martínez, antes muertos que estar apoyando una candidatura de esa dinámica y un oficialismo, un gobierno tan progresista como este. Entonces buscan apostar por una figura de Harold May Nichols que yo creo que obviamente es un poco una candidatura más exploratoria. Casi ya Cousteau para ver si se va a encontrar con algo por ahí, si hay vida inteligente todavía. Él no va a ganar, él no va a ganar, él va a negociar. Así lo entiendo yo, va a negociar el 1% que saque y va a ir negociando, porque todo suma. Y va a ir construyendo una carrera política porque alguien dice, bueno, pero que Harold nunca ha construido algo. Bueno, este es el comienzo de... Pero es interesante su candidatura porque nace de algo absolutamente distinto. Él no es un político de fuste y es a raíz de una gestión, de gerenciar ciertas cosas que han sido interesantes. Sabemos que él igual hizo mucho por este país cuando trajo a Marcelo Bielsa, que nos cambió un poco la cabeza. Uno de los momentos más felices tengo recuerdo. Claro, de la historia de mi vida. Fue gracias al proceso que él comenzó. Pero claro, tú lo pones como un político a debatir y yo siento que y esto es una opinión por supuesto muy personal, la habilidad blanda es la que siento que él tiene que comenzar a trabajar porque hay cosas que tienen que ver con la cercanía y esa rudeza, que no es que digo que él sea violento, para nada. pero tú necesitas una cosa de piel de pronto para generar una candidatura presidencial. El buen chileno tiene cero carisma. Claro, y que lo más complejo hoy día, es tener carisma.
¿cierto? Ahora yo, fíjate que, disculpa, me quiero escapar un poco, me quedé pegado con idea, disculpen, mil disculpas, No pasa nada. la dispersión a esta edad ya empieza a pasar la cuenta. Pero el chileno es peor. Es peor, del acomodarse políticamente. Y voy el hecho de la lista del Frente Federación Regionalista Verde Social. ¿Te das cuenta cómo empezó a levantar, cómo empezaron a acomodarse políticos para, cómo se fueron ubicando políticos antiguos que ya estaban fuera de training a esta lista, ¿cachai? Entonces, es muy normal que tengamos esta suerte de acomodamiento. O de, tú hablabas de alquiler, ¿cierto? De alquiler. Esto es un caso muy lindo de vientre de alquiler. Finalmente, de cómo tú te vas ubicando en función de tus ventanitas de oportunidades, sin importar mucho si comulga o no comulga con la idea. Solamente para tener la posición dentro del tablero de ajedrez. Y ahí mismo creo que por eso es interesante la campaña de Harold May Nichols. Claro. Porque obviamente uno lo que va a esperar es ver cuánta resonancia tiene en Chile de hoy una candidatura moderada, gerencial, de eficiencia, poco carismática, que antiguamente ganaba elecciones. O sea, ¿cuánto carisma tiene Eduardo Frei? No, menos. Y ganó en primera vuelta en los 90. Sí, es cierto que la derecha presentó un candidato que nadie se acuerda. Claro. ¿Cuál era el candidato que competía contra Eduardo Frei? Alessandri. Alessandro. Iba a decir Ponte en el prueba. Ahí una vez siente mi ingresé. Pero Esa que era un tipo flaco. me acuerdo. era variado. La derecha lo dejó votado. Claro. Pero es que era imposible. Recuerda que estábamos recién volviendo a la derecha. La derecha era todavía de la de pero en ese otro Chile, Claro. una figura como Harold May Nichols era bien vista. Claro. Ya, pero ¿por qué May Nichols decide ser candidato presidencial y no senador, por ejemplo, de la Araucanía, que también era algo que se estaba sonando? ¿Qué sabe él y su equipo que no sepamos nosotros? Primero, yo creo que hoy día el riesgo de instalar una candidatura de un nombre en política y llevarlo a hacer un poco de turismo electoral es muy alto. Sí. Es muy alto y además el hecho de plantear una senaduría significa bajar la cabeza a un pacto electoral o tratar de armar un pacto electoral. Yo creo que lo que se está armando acá es a ver si hay me encanta este concepto, una tercera vía. Claro, no, pero Luego ya hay cuarta, quinta, yo sexta, creo que- séptima vía. y yo creo que es menos pensado, quizás estamos mirando bajo el agua, porque el nombre de él se instala cuando había vacío de nombres por el lado de... El único nombre que manejábamos el año pasado era el Amatei. Claro. Sí, claro. Cas, esto es muy dinámico, Cas estaba en picada. Kaiser en hacer. Si nosotros vemos en el podcast quizás los primeros capítulos, el capítulo 1 se dan cuenta que es así. Entonces, hablamos de Milosevic, que te acuerdas que se levantó su candidatura, Claro. que lo hizo como en enero. Sí. Entonces había un vacío de nombres. Po. Lo que pasa es que la foto se movió tanto que él se quedó en una posición y yo creo que ya está como atrapado un poco en sus palabras, ¿cachai? Creo que es bastante menos táctico. Ahora lo de Gutiérrez Martínez con Soledad Alvear un poco es como ellos se ubican dentro de la vida del tablero. Es que es lo mismo. Ahora hacer en la segunda. Ahí el tema es, Harold May Nichols es capaz de ganarle una candidatura como Marco Enrique Ominami, como Johannes Kaiser, yo no sé si a Parisi, pero yo creo que eso es un poco el objetivo. Sí. A ver, cuánta agua hay en un espacio. Yo creo que al Meo sí, pero acá dice... Claro, donde a Soledad Alvear, a Gutiérrez Martínez y a otras personas más les gustaría construir algo con esa visión noventera de la gestión eficiente. Claro. No sé si hay. Sí. Bueno, D'Artés lo repasamos en algunas intervenciones, pero en los minutos que nos van quedando quiero que hablemos de las listas parlamentarias. Yo tengo, y puede, por supuesto, si en su casa, me disculpa si se me pasó algún pacto, tenemos el Cambio por Chile, Yo tengo... que son ahí me va ayudando Sí. el Partido Nacional Libertario, Partido Radical y el Partido Social Cristiano, ¿cierto? Sí. Izquierda Ecologista, que es igualdad con el Partido Humanista, que al final no pudieron ir con el Frente Regionalista. Sí, que son distintas. Sí, sí, sí. Bebé. Sí, claro. Ya. Y después tenemos Chile Grande y Unido, que es Demócratas, Evópoli, UDI, RN. Chile grande y unido. Así es. Sí, sí. Estamos bien. Amarillo. Ahí yo me quedé media colgada. ¿Va solo? Solo. Va solo. No lo digo yo. Sí, va solo. Y el otro pacto está Unidad por Chile, que es el oficialismo, Sí. y los verdes, regionalistas y humanos son el Frente Humano. Regionalista. Y humanista. Humanista, que es Ya. el Frente Regionalista Verde Social y Acción Humanista. Pues en humanista, Alianza Verde y Partido Popular.
Claro, son unas agrupaciones. Ahora, el Partido Popular en España un poquito distinto. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pactos y además de manera independiente se inscribió el Partido Ecologista Verde con Félix González a la cabeza de Aucán Wilcamán, de candidato a senador por la Araucanía. Sí, y Amarillos, Partido de la Gente. Partido de la Gente. El amarillo no lo tenía en mi lista. Amarillo fue solo. Ya. Amarillo fue solo. Pero ellos, entonces Amarillos, PDG y el Partido Ecologista van solos. Y hay 5 pactos. Sí. ¿Sí? Estamos bien. 2, 3, 4, 5. 5 pactos y 3. Y el otro es Entonces, Harto. 5 partidos. la pregunta es, ¿y por qué es tan relevante que ya quizás que los partidos terminan apostando por figuras de alto conocimiento que se han posicionado antes? Mira el desorden que es. Así. Ahora, si yo meto, Bolsa los gato. partidos políticos meten 4 diputados, sobrevivimos. Sí. Es el Porque principio. es el juego. Es el juego. Entonces, si algunos de estos se mete en la lista y justo esa lista saca 4, estamos listos. Tenemos pega para 4 años. Es que por eso... Eso es solidaridad política, ¿no? Bueno, recordemos que Cervel igual le pasa plata a los partidos... Pero 0, ¿sabes? Güey, muy poquito. Claro, pero aún así tú puedes pagar por lo menos 1 o 2 cargos del partido con la plata que te pasa el Cervel mensualmente. Pero finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos en la lista, por ejemplo, de la izquierda, tenemos una demostración acá de que tú dijiste que era muy difícil tener carisma, pero yo creo que hay algo más difícil todavía, tener liderazgo. Ah, no, claro. Porque hoy día tú puedes construir muchas candidaturas, pero líderes son muy pocos. Y Janet Jara demostró que de líder todavía le cuesta ordenar en esos sectores. No sé si es tan culpa de Janet o más culpa de la bolsa de gatos que se ha convertido este oficialismo que tiene más chapita que coronel de guerra, porque están muchos partidos juntos. Y el Frente Regionalista y además los humanistas, pensando en su posibilidad de supervivencia, tuvieron que tomar la decisión de decir, si nos quedamos en esta lista nos van a fagocitar. Si nos quedamos en esta lista vamos a desaparecer. En el espíritu de Mulet, que hizo una muy buena primaria, era otro. Y hoy día vemos, como plantea Francisco hace un rato, que se abrió el naipe electoral. Sí. Que, Vamos a servir más agüita. que es un naipe que no necesariamente tiene un marco ideológico, No. sino que es absolutamente táctico. Como la canción que tanto nos gusta. O sea, probablemente la diferencia ideológica que puede haber entre el verde regionalista, entre la alianza y la Unidad por Chile sea 0. Y que no importa, y ni siquiera aunque haya, no importa. Pero calculando, sacando calcular y colocando los rostros, digo, ¿sabes qué? No me convence. Yo entrevisté por recomendación de Lucas Serrano a Christopher Martínez, Y es Christopher Martínez. que es de la Facultad de Damos saludo. Cariño siempre, que tiene una muy buena voluntad para las entrevistas de Noticias Central. Christopher planteaba algo que él tiene un centro de análisis de datos súper interesante. Dream Data. Gracias. Ahí me va a ayudar Lucas con todos los datos. Pero lo que él me planteaba en una entrevista fue que a raíz de la salida de la Federación Regionalista Verde Social con Acción Humanista de este gran pacto de unidad del oficialismo, yendo todos juntos, sacaba, creo que, no sé si entre 5 u 8 escaños más que la derecha. Y el cálculo que ellos hacen es que ahora va a quedar todo a la mitad. Ahora, yo no sé si estos análisis de datos incluían que los ecologistas finalmente van a ir por fuera, este pequeño pacto del Partido Igualdad con Humanista o tema PDG, pero claro, como que uno dice, lo conversábamos en el podcast, ¿se acuerdan que era muy poca a lo mejor lo que movía la aguja? Porque, pero si tú ibas a la realidad de los datos que manejaba en este caso Christopher Martínez, me decía, efectivamente, esto va a mover la aguja. Vamos a ver la aguja, claro que vamos a ver la aguja. Ahora, ojo, son datos al 20 de agosto del 2025. Claro, esta entrevista fue el miércoles de la semana Recuerda que pasada. después de las fiestas patrias hacemos campañas, y las campañas son campañas, ¿cierto? Y además tenemos un voto obligatorio, tenemos varios elementos. Tenemos varios factores que van a Claro. popular. O sea. Pero sí, convengamos de que sí, lo conversamos en el programa pasado, la separación de la Federación Verde Social y todo, y la Acción Humanista, Algo va a ser. fue un punto que jugó en contra y que demostró quizá el problema de liderazgo de la candidata Jara. Es que ahí yo sé, o sea, me parece, por ejemplo, un contrasentido que el Frente Amplio estuviera pidiendo 42, que la Democracia Cristiana, que se sumó en los últimos 5 minutos del baile, pidiera 26, que es más que la gente que milita en la Democracia Cristiana. Entonces, finalmente, ellos tuvieron que pensar en su propio bienestar y generó también un espacio donde personas dijeron, mira,
yo a lo mejor, miren, no sé si hoy día es diputado Calixto, ¿no? Pero dijo que hay un cupo senatorial y se cruzó del Partido Republicano al frente. ¿Qué tanto me importa? Dijo. Claro, Entonces, obviamente que van a haber muchas variables que van a definir una candidatura, nivel de conocimiento, a lo mejor algún voto en masa que tenga algún partido en particular, situación puntual, sobre todo porque va a ser muy decidor las últimas 2 semanas para elegir a tu candidato a diputado. Yo creo que la rivalidad que vamos a tener en el Distrito 20 va a ser intensa. Sí, quiero Hay hablar de buenos eso. candidatos, hay buenos candidatos por todos lados. Todos lados. Se viene muy bueno. Quiero hablar de eso. El distrito, al menos la democracia cristiana en distrito 2021 quedó muy bien posicionada. 2 candidatos en el distrito 20, 2 en el 21 con una actual diputada en ejercicio que fue por el Partido de la Gente. Ahí. Y bueno, y Erika Edo, que es vicepresidenta en la Cámara. Claro. Frente Amplio llegó con un solo cupo finalmente. Quedaron con 2, creo que en el 21. Partido Socialista está llorando todavía. Tiene un solo candidato que es el exalcalde de Chillán, Partido Radical, Partido Liberal, Partido Comunista. Ahí también quiero hacer mi punto que lo hice la semana pasada. Definitivamente no se sumaron a Tania Concha y no puedo entenderlo. ¿Por qué no lo puedo entender? El argumento de María Candelaria Acevedo es que nos vamos a como pelear los votos. ¿Y qué pasa en Concepción entre Erika Edo y Álvaro Ortiz? ¿Acaso no son los mismos? Es que son votos más segmentados, se me ocurre. Creo que Álvaro Ortiz tiene fuerte base de votación en Barrio Norte. Claro, pero sigue siendo la misma comuna. O sea, me refiero, estoy extrapolando la realidad que plantea María Candelaria Acevedo versus lo que está pasando con la democracia. Ahora, a ver, Yo creo que el tiene mantiene. sí, Overall tiene mantiene. pero ahí en el caso del Partido Comunista, y no solo el Partido Comunista, todos los partidos tienen una razón real y tienen la razón que dice. Claro. Y en este caso la razón real yo creo que tiene que ver precisamente por una ecuación de cuadros dentro Claro, del Biobío, porque Tania Concha es una candidata con alta historia electoral en la región del Biobío, quizás la candidata comunista más medida en la región del Biobío. Candidata a gobernadora. Claro, y yo creo que por eso mismo hay algún problema de fricción interna que llevan a tomar otras decisiones, porque además el Partido Comunista va con 2 candidatos en el distrito 20, que tranquilamente uno de esos podía haber sido Tania Concha, y uno podría argumentar que ninguno de los dos tiene ni más nivel de conocimiento, ni más manejo político, ni más historia que Tania Concha. Entonces, sobre todo en una pelea que va a ser muy dura porque tenemos, por ejemplo, la lista nueva que entra, que es la de... Sí, porque no estamos pasando la oficialista. Sí. La lista del Nuevo Chile viene con una diputada en ejercicio, como Francesca Muñoz, que... 2 diputados. Que fue, de acuerdo, sí. que son Pero quiero plantear a Francesca Muñoz que a lo menos da tipos de que va a tener un muy buen resultado parlamentario. Y recordemos algo que hemos conversado acá, que aquí la votación que importa es el total de la lista. Claro. Entonces, podríamos encontrarnos con una lista de republicanos, socialcristianos y nacional libertario que llegue a 3 cupos. Sí. El Partido Social Cristiano lleva precisamente a Francesca Muñoz, lleva al actual diputado en ejercicio Roberto Arroyo y también tiene figuras que no son desconocidas como Gabriel Torres, por ejemplo. Claro. Sí. Pacha Charpentier, que tiene un nivel nacional. James Argo. Claro. Sí, yo Que estuvo a nave, ganar la lo del medio a nivel nacional hablaba mucho el distrito 8, pero yo creo que el 20 es muy intenso. Muy intenso. Es muy intenso. Ahora, yo creo que los que son actualmente diputados tienen tienen un punto a favor. Antes se van a mantener. Ahora, lo importante es cuánto consolidan su posición para que en este sistema mejore la lista. Ahora, la lista de la derecha tradicional, por decirlo de alguna manera, tiene 3 candidatos muy potentes, que es Malen Pérez como independiente, Que también ejercicio. Sergio Bobadilla, El ejercicio que esté Henry Campos, que viene medido con una votación bastante alta en la municipalidad. Ana Araneda por Demócratas, Candidata a gobernadora. Roberto Contreras. Contreras, que fue gobernador y fue candidato a... Bópoli se quedó sin cupo acá. Claro, se lo dieron a Demócrata. Se lo llaman... Roberto Contreras la segunda vez. Robert Contreras fue candidato a algo antes. No, lo bajaron cuando la convención constituyente. Sí. Claro, Candidato a convención constituyente. Pero y también tenemos un grupo muy fuerte en la derecha tradicional donde vienen de una muy buena elección anterior, porque Francesca Muñoz fue por allá, Leonida Romero también fue por allá, y no va. Que no va ahora. Entonces tienen un peso electoral que van a tener que defender con sus compañeros al lado
frente al otro lado que el oficialismo, que no le fue tan bien la vez pasada, va a tratar de empujar, o sea... Y no hemos hablado de Alejandro Navarro. Claro, que se va por la discusión es muy interesante. Sí. Porque obviamente Alejandro Navarro, por mucho que tuvo un muy mal desempeño en va a sacar una buena votación. uno sabe que hay un bolsón de votos de Alejandro Navarro que no son despreciables. Hay varios nombres que levantaron de la vieja escuela, que Claro. están presentes. O sea, ellos hicieron todo un trabajo de llamar por teléfono, ¿quieres ser candidato? Y se levantaron. Claro, y son gente con la experiencia probada, es cierto que las campañas han cambiado, las dinámicas han cambiado, las hegemonías políticas han cambiado, pero acá se trata de obtener la votación suficiente para un cupo. Porque a lo mejor no vas a tener ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, pero ¿qué pasa si de 8 mi lista tocó un cupo y está listo? y si eso me repite en 4 distritos Ya, más? aseguraste sobre cerramos por claro. Y eso es Igual circulan encuestas donde, por ejemplo, señalan que iría por un tercer periodo presidencial Félix González. Va solito, no sé si lo logra. No obstante, es una figura también interesante. Entonces, la dispersión... Creo que está más en riesgo. Sí, Por la posición por de la donde está. decisión que tomaron. Y la decisión que tomaron está muy en riesgo, pero también te demuestra lo político que está, porque el Distrito 21 también tiene un montón, y yo creo que ya vamos a tener que hablar el otro capítulo. Claro. Yo creo que el Distrito 21 para amiguita, un Zoom específicamente a esto. para la gente de Arauco, los Ángeles, pero en el Distrito 20 tenemos, por ejemplo, la lectura de Bópoli es bien rara, porque tenemos no sé si un senador muy perteneciente a nuestra región, tenemos un alcalde de una de las comunas que hoy día más sufre con la delincuencia, y vemos un Evópoli que decide un gobernador, claro, y tenemos un gobernador acá en Evópoli, y vemos a un Evópoli que decide restarse, obviamente por la decisión nacional de dar cupo a hay que mirarlo hay que mirarlo en el todo, claro, en el todo, cómo opera la omisión, y además cierto que los 8 cupos del Biobío se van a pasar de Concepción, del Distrito 20. Recuerde que esto se negoció a nivel de Santiago, por lo tanto, la decisión que se toma en Santiago, la capital nacional, puede que castigue el Distrito 20, pero puede que lo ubique muy bien en el norte. Claro, no sabemos. Ahora, ojo, igual hay hartos cadáveres en el camino. O sea, hay muchos nombres que bajaron de último minuto. En el caso del Frente Amplio había propuesto a 3 personas y quedó solo el del Sí, Camilo Rifo quedó fuera. O volver después de tanto tiempo el Frente Amplio, o llegar a las Pero entró Daniela del SE, que también un nombre. Ahora, ojo, que es un nombre interesante. Yo no sé si va a lograr tener la misma cantidad de votos cuando fue... le fue muy bien. Sí. Le fue muy bien. Le fue muy bien. Ahora, y es lo mismo, o sea, uno podría decir que por lo menos el 60% de los nombres del Distrito 20 tienen con qué presentar. Bueno, sabes que yo fui esto, yo delegado nacional, fue mi votación, yo tengo de presencia nacional. Va a ser muy intenso porque tienen historia de territorio, tienen gente que los apoya, pues están dando una pelea muy fuerte. Claro, porque además piensa lo siguiente: tú eres un hombre de izquierda, ¿por quién votas? Claro. Tienes mucho, tú eres un hombre, yo soy un hombre de derecha. ¿Por quién voto? Porque tengo varias opciones. Yo no sé, que el único problema es que si me considero una persona de centro, esto es más complicado. Pero puede que prime la lógica. Mira, yo conozco yo he tenido contacto con... Creo que acá hay riesgo, por ejemplo, para el PDG. No, ayer me numeró, insisto, en la entrevista que le hicimos con Hans Losley acá, Franco Parisi, y me numeró nombres que yo no conozco. Y yo hago esto hace rato. Claro. Son gente que por ejemplo vienen del mundo del deporte. Claro, ahí empieza a ver cómo te portaste, ¿no? ¿Sabes? Cuando estaba Daniela conseguí esto para la sede social. Claro. Claro, pero por eso. Está Robert Contreras, esto fue lo que conseguí para la lógica del mi equipo fue que salvo por ahí Pamela Giles y otros nombres. Y generalmente sus candidatos vienen de otro tipo de liderazgo, vienen desde otras lógicas, no tan políticas tradicionales, pero es cierto que entre tanta rockstar, pues un poquito punto de eficiencia de los nombres que tú elegiste. Claro, pero finalmente eficiente. Hay que ver quiénes tienen opción real acá en el video y quién no tiene opción real. O sea, por ejemplo, uno puede pensar con justa razón que por lo menos un cupo va a salir de la lista del oficialismo. Sí. Por lo menos. Y uno podría pensar que 2 cupos van a salir de la lista de republicanos y por lo menos 1 o 2 de la lista del Chile Vamos tradicional. Entonces, no olvidar que son solo 8 cupos. Claro, entonces ellos ya sumen 5 o 6. Claro. Y quedarían 2 más dando vueltas. Y uno podría decir que con la votación de Navarro podría el frente. Pero además, como esta cosa es por lista, vamos a tener incertidumbre hasta el final, porque hay que sacar la cifra repartidora. Y eso ya pasó ya, que efectivamente. Yo necesito que me expliquen esto porque yo trato de entenderlo y no comprendo.
en la situación actual, ¿qué pasa si no se logra llegar a los 4 cupos? A los 4 cupos quiere decir que yo no tengo como partido político. No puede. Ya, no puede decir un partido político, pero Pues- tu candidato puede asumir como parlamentario. Siempre y cuando se inscriba a otro partido político. Sepo. Ya, o sea, por ejemplo, gana. En la ley que se está pasando, no. No, pero la ley todavía es. La ley todavía está con el. ¿Se aprueba? Es que por eso. En la ley que no se aprueba, no. Porque Y si si va a quiere generar el resultado nacional. Claro, y me da la impresión de que esa ley va a quedar para el próximo año. Claro, pero si este escenario gana, ellos serían como independientes o se podrían adquirir Pero a otro comité el parlamentario. partido desaparece. El partido como figura de esa. Ya, eso está establecido. Esto soy. Pues ya, por ejemplo, los partidos más pequeñitos, Partido Liberal tiene riesgo de desaparecer. Sí, Sí, por Partido Radical, también Evópoli también. por ejemplo. Evópoli tiene ya riesgo de desaparecer. No obstante, sí pueden asumir los parlamentarios. Con la, En uno Rubicam. con la actual ley que está Claro. tramitándose, perderían el cupo. Pero si Sí, sí. actual ley tendrías que ahí pasarían a el saliente más votado de la lista probablemente de otro subsapar la lista. Pero todo indica que a 20 de agosto No no. vamos a hacerlo, no. No, y sería agregarle más incertidumbre a la elección no, y ya para los mismos parlamentarios que son juez, amos, señores No, y versus, va a ser mucho más lejos. Ya tienen voto Y obligatorio. para uno que trata de entender esto, más complejo. Se nos acabó el tiempo. Le queremos agradecer a Lucas Serrano, Siempre un gusto. Francisco Muchas Gatica, gracias. Leslie, te mandamos un besito enorme. Sabemos que estás trabajando por el bien de la democracia también, así que- No cristianos. No, la democracia. Y gracias a Nico Gómez, también nuestro director que está aquí apoyándonos. Aplausos para Nico. Recuerde, estamos en nuestro Spotify, ahí nos encuentra como Lo que está en juego. Estamos en nuestro canal de YouTube, que es Canal 9 Bio Bio TV. Y por supuesto también en www.canal9.cl. Esto es Lo que está en juego podcast. Un abrazo. Nos vemos. Nos vemos, adiós. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.